Muy buenos días, apreciados estudiantes. Un gusto volver a saludarles nuevamente a través de este video. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de equipos y sistemas microprocesados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Operadores lógicos, contadores, una pequeña práctica, que es la tarea para la siguiente semana. Las preguntas, como siempre, si es que tienen para que puedan anotar, y la despedida. Operadores lógicos. Bueno, como vimos del video anterior, al utilizar el lazo if necesitamos necesariamente una condición, pero no únicamente podemos utilizar los comparadores menor, mayor, igual, mayor o igual o menor o igual que habíamos visto en el video anterior, sino pues revisen el video anterior por favor y recuerden estos comparadores y qué hacía cada uno. También tenemos conectores lógicos. Vamos a recordar un poquito de electrónica digital. Existen operaciones lógicas que permiten comparar datos, ¿no es cierto? Entonces ustedes trabajaron en electrónica digital con compuertas lógicas y ahí ustedes comparaban dos señales de ingreso. Entonces, ¿cuáles son los operadores lógicos conocidos? Ustedes ya tienen aquí el NOT, que su signo es el signo de exclamación, el OR, que son el signo de dos barras. ¿Dónde le encuentran esas dos barras? A la parte en su teclado, a la izquierda del botón 1. Ahí le encuentran esas barritas. Y la compuerta o el comparador lógico AND, que son dos signos de I, ¿no? I inglés. Bueno, recordemos que era la negación. Pues la negación lo que hacía es ingresaba un valor lógico y salíamos o cambiaba lo que ingresaba, ¿no? Es decir, si entraba 1, salía 0, si entraba 0, salía 1. Ya les voy a mostrar en la siguiente, tengo una tabla para que ustedes puedan observar. Obtiene como resultado, bueno, el OR que hace obtiene como resultado 1 lógico, si al menos una entrada es 1, ¿no? Y el AND que obtiene como resultado 0 lógico, si al menos una entrada es 0, ¿no? Entonces, aquí están los símbolos. Estos son los símbolos para programar. Quiero que tengan eso en cuenta. Con eso lo utilizaremos para programación. Sigamos entonces. Les decía, aquí tengo las compuertas lógicas. Entonces, ustedes cuando ingresaban por aquí 5 voltios y 5 voltios, por ejemplo, ¿qué pasaba? Como es una AND, entonces, si son el 5 voltios representa el 1 lógico, que ya hemos estado viniendo trabajando eso todas las clases. Entonces, 1 lógico y 1 lógico en la AND, ¿qué me va a salir? 1 lógico. ¿Qué pasa si yo pongo 0 lógico aquí y 1 lógico acá abajo en la AND? 0 lógico y 1 lógico. La respuesta es 0 lógico. Eso es compuertas lógicas. Ustedes esto ya aprendieron. Si no aprendieron, ahí sí les recomiendo que vean un video en YouTube de compuertas lógicas y puedan recordar esto, ¿no? Pero así funciona la AND. La OR, aquí está su tabla de verdad, la entrada 1, la entrada 2 y la salida que tiene, ¿no? Y la NOT, esta no es una comparadora, esta simplemente ingresa algo por A y saca por su valor contrario, es decir, si ingresa 0, saca 1 y si ingresa 1, saca 0, ¿no? Entonces, eso es compuertas lógicas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra programación o en nuestra programación. Vamos a ocupar eso. Entonces, estas operaciones lógicas podemos hacerlas en cualquier lazo que tenga condición. Por ahora, solo conocemos el if, pero se puede utilizar en cualquiera que veremos después. En la tarea enviada sobre el arranque del motor, al accionar dos botones, podemos cambiar los dos lazos if necesarios para hacer la práctica por un lazo if con condición lógica. Bueno, ya revisarán la tarea. Vamos a revisar en clases la tarea, la retroalimentación de la tarea, y ahí se van a dar cuenta que yo utilicé dos lazos if para hacer el ejercicio. Si cambiáramos por operadores lógicos, yo ocuparía solo un lazo if de esta forma. Veámosle entonces cómo vamos a hacer. Voy a traer esto para acá. Miren, aquí estoy ocupando el comparador AND, es decir, y, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, regresen el video, revisen la tabla.
pero les debo explicar lo que hace. Entonces, bueno, aquí tengo los dos pulsadores para el arranque, el motor y bueno, esta es la programación que ya estudiamos en la clase. Y aquí miren lo que ocurre. Bueno, leo las dos entradas y aquí ocupo el comparador lógico. Miren dónde ocupo. El rojo, es decir, el I, que tiene esta simbología, le ocupo aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que dice es lo siguiente. Quiero que lea la entrada 1 y que sea positiva. Y también que la entrada 2 sea positiva. Entonces, si nos acordamos de las tablas de verdad, les voy a poner aquí. Voy a poner entrada 1, entrada 2 y salida. ¿Ya? Entonces, salida es del motor. Entonces, le voy a poner aquí para que no se me confundan. Le voy a poner aquí la M de motor. Entonces, le voy a poner aquí M. Y estudiémosle qué pasa. Entonces, si un pulsador está prendido y el otro está apagado, según la compuerta lógica, la salida me da 0, es decir, apagada. ¿Ya? Entonces no entra, es decir, no cumple la función, por lo tanto, no puede hacer esta parte de aquí. ¿Estamos claros? Porque no se olviden que el if, cuando se cumple la condición, entra. Cuando no se cumple la condición, no entra al lazo. Entonces, simplemente no cumple. Si un botón está en 0 y el otro está en 1, nuevamente por la tabla de verdad, 0, nuevamente no entro al lazo. Si es que los dos están apagados, los dos me mandan a la salida del motor 0 nuevamente. Y cuando los dos están encendidos, ahí sí me dice es verdad, es decir, es 1. Y con este 1 ingresa este lazo de acá. ¿Sí? Solo cuando los dos están encendidos y hace que funcione el motor. Entonces, como ustedes pueden observar, es la única forma que tenemos nosotros para que esto, para que el motor funcione, ¿no? Entonces, analícenle ahí un ratito, estudienle qué sería, cómo sería, si es que ustedes hicieron algo similar. Y pues ahí está el funcionamiento con el lazo o con el condicional y, ¿no? O con el condicional and en inglés que tiene esa simbología. Ya. Vamos a seguir entonces. Probemos todos los conectores. Vamos a trabajar en la práctica anterior, pero utilizaremos todos los conectores lógicos para entender su funcionamiento. En la imagen anterior ya vimos el uso del conector AND con la simbología que tenemos, ¿no? El doble signo. Ahora veamos con los otros operadores lógicos restantes. ¿Ya? Entonces, antes de esto, bueno, me voy a regresar un poquito. Este ya está funcionando, ¿sí? Ustedes ya observaron el funcionamiento de esto, así que no creo que tengan problema. Lo que vamos a hacer ahora es qué pasa cuando yo cambio en esto, en esta parte, cambio el conector. Para eso, pues yo les voy a pedir de favor que armen esto. Ya tienen armados todos de su deber. Copien la programación anterior, la que les mostré en el primer lazo. Y verifiquen que esté funcionando el motor con las indicaciones que hicimos. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Ustedes van a cambiar por este lazo de aquí, ¿sí? Es decir, van a utilizar el conector OR y quiero que me digan qué ocurre, qué hizo el programa con eso. ¿Listo? Eso me van a escribir en una hojita de Word o en una hoja de cuaderno, como ustedes vayan a hacer la tarea, y me ponen pregunta 1, utilizando el conector OR, y me explican qué hizo el programa cuando usted conectó o utilizó esta herramienta. ¿Listo? Y bueno, vamos a utilizar el conector, perdón, aquí yo tuve un error, hice mal. Aquí no es el conector OR, corrijo esta parte, por favor. Aquí es el conector, para que aquí, ya. Aquí vamos a utilizar el conector NOT, así, NOT, y cuya simbología es el signo de exclamación, ¿no? Un error mío de tipeo nada más, pero ahí está. Vamos a ocupar el NOT. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí les aclaro algo.
para que ustedes puedan observar, aquí le quité un pulsador. ¿Por qué? Porque el NOT, no se olviden que solo hace algo a la entrada, o mejor dicho, recibe una entrada y cambia su valor. Es decir, si entra 0, saca 1. Si entra 1, saca 0. Entonces lo que yo hice aquí es, le cambié la programación un poquito para que funcione solo el pulsador 1. Este de aquí está funcionando. Si se dan cuenta, acá la entrada a la lectura de entrada 1. Y la lectura de entrada 1 está aquí. Y aquí está el símbolo, miren. A ver, les voy a poner NOT. Y aquí está el símbolo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, quiero que ustedes me escriban en una hojita qué hace o qué pasó el programa cuando ustedes le pusieron esto. ¿Hecho? Esas son las dos primeras cosas que ustedes van a hacer. Sigamos entonces. Los contadores. Existen casos en los que necesitamos necesariamente que nuestro programa vaya contando sucesos para posteriormente llegar a realizar una acción específica, una vez que haya cumplido el conteo, ¿no? Para eso vamos a utilizar los contadores, que no son más que variables que ya hemos utilizado, que van aumentando su valor cuando una condición se cumple. Para entender su uso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender un motor, verán, utilizando un switch, pero cada que pulsamos el switch activaremos un contador. Cuando hagamos 5 pulsadas a este motor, ya no deberá hacer nada hasta que reiniciemos la simulación. Aquí tengo yo ya la programación, me voy a pasar... ahorita me voy a pasar al Proteus para revisar con ustedes la programación aquí. Entonces verán, voy a borrar esto. Voy a borrar así. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, tengo aquí el motor conectado al pin 6 y una única entrada a la entrada 3, ¿no? Entonces el motor, como ustedes pueden ver aquí, conectado a la entrada 6. Y la única entrada, le voy a dejar esto acá porque luego voy a ocupar, al botón 3, ¿ya? Y aquí tengo ya la programación pasada, ¿sí? Tal cual como ustedes tienen aquí en el video, ¿sí? Miren, tal cual como está ahí, yo ya tengo pasado acá para agilizar el tiempo. ¿Listo? Entonces, yo ya le compilé, voy a compilarle nuevamente y vamos a cargar el programa. Entonces, ¿dónde tengo eso? En clase 5. Listo. Voy a cargar este video. Ya, ahí está. Vamos a ver entonces. El motor está apagado. Voy a dar un pulso. Listo. Voy a dar 2 pulsos. Voy a dar 3 pulsos. Voy a dar 4 pulsos. Voy a dar 5 pulsos. Voy a dar 6 pulsos. 7 pulsos. 8 pulsos. 9 pulsos. Ya no funcionó. Te voy a parar nuevamente. Voy a volver a correr. Voy a volver a correr. Y ahí volvió a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se da esto, muchachos? Porque el contador, como estamos viendo acá, miren, el ejercicio decía lo siguiente, que hagamos 5 pulsadas y luego ahí se queda hasta que vuelva a reiniciar. Y esto es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirven los contadores. Esa es la utilidad que tiene el contador en nuestro proyecto. Ahora, les explico cómo hice o dónde está la parte del contador. Definí una variable porque acabamos de ver que un contador no es más que una variable y le igualé a 0. El número de aquí de arranque ustedes lo definen. Generalmente se pone 0. Entonces la declaración es tal cual de que ya hemos visto todo lo demás. Y aquí estoy ocupando el contador. Miren. Contador menor o igual que 5. Perdón, menor que 5. Ahora me van a decir, pero Diego, ¿por qué el contador no es menor o igual a 5? Por una razón. El contador arranca en 0. Cuando ustedes dan el pulso, ya funciona el motor una vez. Cuando ustedes dan en 1, es decir, cuando el contador ya se hizo 1, el motor ya funciona 2 veces. Cuando el motor
está en el pulso 2 o cuando cuenta 2, este es del conteo, ¿no? Y este es del motor. Entonces, cuando el conteo va en 2, el motor ya había funcionado 3 veces. Entonces, así sucesivamente, cuando lleguemos a ¿qué? Al pulso 6, el motor habrá funcionado. Perdón, déjenme borrar aquí y se corrijo esto. Gracias. Cuando el contador haya llegado al valor de 4, el motor ya había funcionado 5 veces. ¿Sí? Por eso es que le pongo contador menor o igual a 5. Entonces, si yo dejara una vez más que cuente, es decir, que se haga 5, el motor funcionaría 6 veces y ya no cumple con la actividad. Si les parece muy complicado eso, pues aquí les pueden poner ustedes contador 1. Sí, es decir, que al inicio, desde ya, valga 1. Y aquí simplemente menor o igual a 6. Y les va a funcionar de la misma manera. No hay problema en esa parte. Hecho. Ahora, entro ya al funcionamiento en sí del motor. Miren lo que hago. Entonces, mientras el contador no cumpla las veces que tiene que repetirse y no haya entrada, es decir, o la entrada sea positiva y el contador no cumpla las veces que tiene que hacer, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a encender el motor por 2 segundos y aquí viene el trabajo del contador. Quiero que pongan mucha atención. ¿Qué hago? La misma variable contador le vuelvo a poner o le vuelvo a sumar 1. Contador más 1. Si se dan cuenta, eso es lo que hice aquí. Miren, simplemente la variable contador le vuelvo a poner o le hago que esa variable se sume 1. Ahí cuenta. Si ustedes ven esto, tal vez hay un montón de videos de esto de programación en internet. Algunos programadores hacen esto. Contador es igual a contador más más. También sirve, porque lo que está diciendo es simplemente que sume 1. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan esta nomenclatura más más, significa que para no ponerle contador más 1, le hacen que contador sea la suma o se sume 1. Contador más más, como ustedes deseen. A la larga, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, les dejo ahí los dos para que ustedes escojan. Yo generalmente ocupo el de la izquierda para evitarme cualquier problema de tipeo y demás. Pero si ustedes quieren, pueden hacer el contador más más. Entonces, cuenta automáticamente y el momento que cuenta, regresa. ¿No es cierto? Regresa acá y espera otra vez que demos del pulso. Nuevamente del pulso y así va contando, contando. El momento que ya no se cumplió esta condición. Entonces, en ese instante que no se cumplió esa condición, ¿qué va a pasar? Que ya no entra acá, sino que simplemente el motor va a quedarse apagado para siempre. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? No creo que es nada del otro mundo. Así que yo creo que sí van a poder hacer la actividad que les voy a proponer. Cualquier duda, ustedes ya saben, vayan anotando en su cuaderno y pues vamos revisando después. ¿Ya? Ahora sí, vamos a practicarlo con ustedes. En algunas empresas ocupan los contadores en los procesos de producción. Ahora, tu trabajo es realizar un programa que cuente 7 pulsaciones, similar a lo que hice anteriormente. Mientras cuente estas pulsaciones, vamos a tener encendida una luz roja. Cuando ocurran los 7 pulsos, vamos a encender un motor por 3 segundos, ¿sí? Y junto a este motor de 3 segundos vamos a encender una luz de color verde. Y luego con otro pulsador reiniciamos la secuencia. ¿Ya? Entonces esa es su práctica, obviamente utilizando contadores, ¿no? Pueden utilizar los lazo if, pueden utilizar los condicionales AND, NOT, OR, pueden utilizar mayor que, menor, igual, lo que ustedes deseen para que funcione el programa. ¿Listo? Bueno, aquí por favor se me ha ido aquí el momento, la palabra momento, aquí es momento, ¿no? Entonces, en este momento, por favor, si tienen dudas, anótenlas en su cuaderno, anoten todas las preguntas y la próxima clase las estamos respondiendo. ¿Listo? Y ya, les dejo una frase como siempre. He fallado una y otra vez en mi vida, pero por eso he conseguido el éxito. Entonces, en programación esto se ocupa bastante, ¿no? No es que a la primera que programaron ya les salió todo funcionando bonito.
Ustedes, para que programen y para que aprendan a programar bien, tendrán que equivocarse una vez, volver a revisar el código, revisar nuevamente, corregirlo uno, nuevamente aparece algo que no funciona, volver nuevamente a la programación, pero así, fallando una y otra vez, van a lograr el éxito, ¿no? Entonces les invito a que se esfuercen, a que sigan practicando y pues cualquier duda estamos conversando en las clases. De mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.